Amigas y amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Por haber sido ayer el día en que se recordó el asesinato de más de 100 mujeres, creo que en Chicago, por exigir sus elementales derechos, la libertad y otras cosas, sobre todo pues que fueran tratadas bien y que se les pagara lo mismo que a los hombres si hacían el mismo trabajo. Entonces son las mártires de 1875 por ahí, en Chicago, que eran la mayoría inmigrantes italianas y de otros países. Era mano de obra barata. Algo así como acá en el norte de nuestros días, pues también allá en Juárez, donde han asesinado a tantas mujeres, la mano de obra barata en pues las fábricas y demás instalaciones donde le dan trabajo a muchas mujeres y que no tienen las mismas condiciones de seguridad, las poquitas que tienen los hombres en cuanto a el respeto hacia ellas y también la valoración de su trabajo. En nuestros días, pues tengo vamos a decir, el encargo de buscar en Zamora qué organización ayuda a las mujeres enfermas. Bueno, está el caso de una señora que trabajaba en una empresa de esas de fresa, congelador, y que pues le ha ido mal en la vida. El marido la dejó y los hijos ya están grandes, o por lo menos vive con sus papás, que son pobres, y resulta que le salió un cáncer en la cabeza y los 3 meses que le dieron de indemnización por dejar el trabajo, pues ya se le acabaron y por lo menos, bueno, tiene que gastar unos 100,000 pesos si es que quiere vivir un poco más bueno, es que aquí es donde yo no entiendo y no puedo entender si el Seguro Popular antes atendía este tipo de casos de personas con enfermedades que eran muy costosas y que si pudieran vender casa, camionetas y todo, se quedarían en la miseria. Entonces ya se había inventado que se podría ayudar a este tipo de personas con el Seguro Popular. Ahora no sé si el INSABI, esas personas que saben de esas cosas, pues cómo ayudar a esta señora para que el INSABI pues pueda recibirla y pueda atenderla. También voy a ver las organizaciones religiosas pues católicas, a ver si hay alguna forma en la pastoral social y dentro de esa pastoral social la rama de la pastoral de la salud, a ver si hay algún organismo que pueda orientarla, que pueda ayudarla. O también personas de buena voluntad que quieran colaborar a una buena obra. Entonces, las mujeres en nuestros días, las mujeres pobres, pues, y son muchas, unas ancianas y otras jóvenes, tienen muchas carencias. Y también es cierto, pues no han estudiado, no tienen un título, no tienen nada. Su cuerpo es todo, como acá también. Y bueno, y las mentiras de los hospitales del gobierno, también los hospitales acá, pues de particulares. Hay en Apatzingán
un doctor que hace negocio con la enfermedad, por supuesto, está millonario, y no hablo de memoria. Y luego una señora que en la antigua parroquia me daba una agüita para hacer un café, y la atendían acá en un hospital del gobierno en Apatzingán, y el doctor le daba aspirinas y cositas, y resultó que luego cuando ya se puso muy mal, pues tenía un cáncer incurable, y la señora se murió por el descuido, por la falta de caridad o de amor o de humanidad del doctor que la estaba atendiendo en uno de los hospitales oficiales, porque era ejidataria. Y otra señora, bueno, es que me toca pues ir a atender a personas pobres, a las confesiones, y pues ya uno se da cuenta de cómo viven y cómo mueren y cómo sufren. Y bueno, es una cosa horrible describirles a ustedes los casos de personas y los hijos y las hijas, unos buenos, otros malos, pero bueno, eso voy a dejar en paz porque ese no es el tema. Nada más les digo que una cosa pues es el estudio, el tema que voy a tratar, en realidad es cómo se valora a la mujer aquí entre nosotros. Por supuesto, fueron 300 años de la colonia donde se hizo el mestizaje, la unión de muchas razas de aquí y también muchas razas de España, porque España era un montón de reinos, aunque los unía la religión, la defensa que habían tenido contra los moros desde 1700 hasta 1492-93, cuando el descubrimiento de América. Entonces 700 o 800 años lucharon por la reconquista de España, y esa reconquista de España fue lo que hizo que se unieran, pero al mismo tiempo la influencia de la cultura de los islámicos, aunque los fueron retirando poco a poco, la Alhambra, Granada, hay un montón de lugares hermosísimos, pero todos en los gobiernos machistas, que aunque siempre hay mujeres que se saben dar a querer, sobre todo las mamás de los buenos gobernantes, que no son como Nerón, que mandó matar a su mamá porque ya le estorbaba, porque era encimosa, porque seguramente era una mujer de esas voluntariosa, y además pues como pues una presencia sofocante. Por eso Nerón en 2 ocasiones trató de matarla. En la primera le falló, pero en la segunda no. Bueno, ¿qué es lo primero que pensé sobre las mujeres aquí entre nosotros? La Malinche, la primera mujer importante dentro de la mexicanidad mestiza, es la Malinche, que tiene pues tan mala fama, tan mala prensa, tan mala apreciación. Pero como en todas las cosas, la ignorancia es la que hace que se juzgue mal y que se tome a una persona como un modelo, como una idea, como un molde de todas las demás personas, en este caso, la Malinche. Y entonces, bueno, busqué en un librito de historia sobre lo que dice sobre la Malinche. Pues era la hija de una cacica allá por el sur, y su madre, también aquí otra de las cosas pues feas, la cacica la vendió como esclava.
la madre, la mamá de la Malinche. Entonces la primera cosa fue que su misma madre la vendió como una esclava. Como era hija de la cacica, pues antes de que la vendiera como esclava, pues había recibido un buen trato y además había varias lenguas indígenas. Y cuando Hernán Cortés llegó a las tierras de Veracruz, allá por el río Grijalva, le regalaron unas esclavas, 20. El cacique de Centra, allá en Tabasco, le regaló 20 esclavas a Hernán Cortés, y entre una de ellas iba doña Marina, que así le pusieron luego, pero Malintzin, creo que en mexicano es su nombre, Malitzin. Ahorita no sé lo que pueda significar. Y ella se enamoró de Hernán Cortés. Es que también esa es otra de las cosas, de las características de las mujeres mexicanas, que se enamoran muchas de un desgraciado, y el desgraciado las usa hasta que las destruye. Pero quién sabe por qué un patán tiene un poder hipnótico sobre algunas mujeres capacísimas, y otro día trataré de los malos matrimonios de las intelectuales y de las ricas y de las preparadas aquí entre nosotros, pero en este caso es la Malinche. La Malinche se enamoró de Hernán Cortés y le sirvió toda su vida. Naturalmente que Hernán Cortés la tenía como querida, él ya estaba casado, pero luego vino su mujer y se murió de una manera sospechosa y acusaron a Hernán Cortés de que la había asesinado. Bueno, ese era el tipo del que se enamoró la Malinche. Entonces, y esa Malinche para nosotros representa todo lo peor. Traicionera, prostituta, sin honor, sin ningún valor humano, la bajeza, la sucia, la traidora. Bueno, entonces la mujer en todo el tiempo de la colonia, sobre todo pues la mujer indígena, pues fue y es despreciada y utilizada. Porque luego los conquistadores se casaron algunos con las nobles, porque luego se respetó los títulos de Moctezuma, la familia Moctezuma que todavía existe, y se les dieron tierras y encomiendas, también como si fueran conquistadores. Todo lo hizo esto el gobierno de España para gobernar mejor. No fue por buena gente, sino porque los indígenas obedecían mejor a los indígenas. Bueno, ante esa figura de la Malinche que tiene 500 años y que no se puede borrar, la sometida, la rajada, como dice Octavio Paz, hay una mujer todo lo contrario, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz vivió muy poquito tiempo. Sin embargo, en ese poquito tiempo, bueno, nació en 1648 en Nepantla, no me acuerdo exactamente, pero es en el Estado de México de ahora. Y murió en 1695 y era bastarda, que luego fue reconocida. Como San Martín fue bastardo y luego fue reconocido por su padre. Acá también ella era bastarda
y luego fue reconocida por su padre, el Asbaje. Y vivió de 1648 a 1695, es decir, vivió 45, 46 o 47 años. Y ella misma, bueno, escribió muchas cosas. Aquí tengo uno de los tomos de sus libros. La obra completa son 3 tomos. Este es el número 1, el que trata de sus poesías. Esta Sor Juana Inés de la Cruz se metió de monja no porque tuviera vocación de religiosa, sino ella misma dice que ella no sentía ganas de estar dominada por nadie, que no tenía vocación al matrimonio, a cómo ella veía las cosas que trataban a las mujeres los hombres. Y el único camino que vio que podía ser el suyo era la vida religiosa, porque desde pequeña mostró un gran amor al conocimiento y aprendió latín en 20 lecciones, niña, y la llevaron como un fenómeno a la corte virreinal, y allí una de las virreinas la valoró completamente. Octavio Paz maliciosamente dice que eran lesbianas las dos, la virreina y Sor Juana. Bueno, dejemos en paz la malicia de ciertos genios mexicanos. Parece que no era así, simplemente Sor Juana, como dice, necesitaba personas inteligentes con las cuales platicar. Porque una persona inteligente que sabe muchas cosas, el infierno es el no saber o el platicar con gente que no sabe nada, y al decir nada es nada, como si uno arrojara una piedra a un estanque y estuviera congelado y la piedra rebota, no hace ninguna ondas. El conocimiento necesita diálogo. Y esa es una de las cosas de los valores de los sacerdotes de esta región. Los sacerdotes de la Tierra Caliente de Michoacán tienen que resignarse a la ignorancia, a la completa ignorancia. No pueden tratar temas teológicos, filosóficos, artísticos, médicos, de ningún estilo, porque las personas de por acá, estos rumbos, pues más bien se dedican a las cosas de la vida, a la riqueza, a los placeres, los que tienen dinero, a comprar cosas, a ir a los viajes y todo lo demás que es nada más trasladarse de un lugar a otro o vestirse de mejor manera y comer y sexar, por supuesto, y disfrutar. Bueno, entonces, Sor Juana Inés de la Cruz padeció la escasez de personas inteligentes, pero en la corte virreinal tuvo muchos amigos sabios y entonces ellos le ayudaron. Y las religiosas, cuando sus superioras, pero también entendamos que en aquella época las que daban una dote, una cuota inicial al convento, tenían un trato diferente a las que nada más eran como recogidas. Las recogidas eran las criadas de las que pagaban por estar en el convento. Naturalmente que había que guardar ciertas reglas, pero, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz tenía una esclava negra para su servicio. Quiere decir que allá en el convento, pues ella tenía como los narcos importantes, una casa para ella. Si tenía una criada, pues entonces una esclava, pues tenía dinero y tenía cosas, aunque estuvieran en la pobreza, el voto de pobreza.
Bueno, y por eso Sor Juana Inés, pero un hecho importante que tuvo fue que escribió una crítica a un sermón que 40 años lo había dicho un sacerdote muy renombrado, un tal padre Vieira. Y esa carta que le puso carta atenagórica, la elogió mucho el obispo de Puebla, pero también le recomendó a Sor Juana que se dedicara a las cosas de Dios, de la religión, más que a las mundanas. Y entonces Sor Juana Inés de la Cruz le contestó con otra carta, y carta a Sor Filotea de la Cruz, que así se había puesto un seudónimo el obispo que examinó el escrito de la crítica del sermón del padre Vieira, hecho la crítica por Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces le contestó como si fuera Sor Filotea de la Cruz. Y en esa carta, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, bueno, es que ya casi son las postrimerías de la vida. La carta atenagórica es de 1690, cuando le quedaban 5 años de vida a Sor Juana. Y la respuesta al obispo de Puebla fue la respuesta a Sor Filotea en 1691. Y allí le dice que por la vocación a estudiar, pues se fijó en la inconveniencia de ser mujer. Dice aquí, cuenta en esa carta su vocación al estudio, Sor Juana, que tenía una curiosidad intelectual irrefrenable y que se fijó en las desventajas de ser mujer y mujer de aquel tiempo, del siglo XVII. Y entonces a ella le fastidiaba las pláticas idiotas, las boberías, las bobas, y quería platicar con gente inteligente. ¿Y tenía con quién? Pues uno de ellos fue el obispo ese de Puebla, que la tomó en cuenta por su crítica al sermón del padre Vieira y le da una respuesta, y luego hay otra respuesta de Sor Juana. Bueno, entonces esas dos cartas, la carta atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, son los escritos en prosa más importantes de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en esos escritos, pues ella presenta primero, pues su razonamiento, su capacidad intelectual tan grande, sus conocimientos que adquirió leyendo, pensando, reflexionando. Bueno, entonces, y Sor Juana Inés de la Cruz y la Malinche son las dos mujeres más importantes durante la colonia. Y como ustedes ven, de Sor Juana Inés de la Cruz, muy pocas han tomado el ejemplo. Y de la Malinche hay una denigración hacia la mujer indígena. Y la Malinche como una traidora. ¿Y traidora qué? Si era una esclava, si su misma madre la vendió como esclava y fue un regalo a los conquistadores, a Hernán Cortés y sus huestes. Era también una persona inteligente, sabía varias lenguas, se convirtió en su lengua era traductor de Hernán Cortés, y además como lo quería, pues le fue fiel. Entonces, en lugar de ser una traidora, pues fue una sobreviviente a su misma estirpe, a su madre. Y Sor Juana Inés de la Cruz fue otra sobreviviente entre el mar de ignorancia de hace 300 años, o 200 pues, hace 200 años, de ese mar de ignorancia, una luz entre el pantano, una flor
que nació del humus, de la tierra mojada, del lodo. Bueno, creo que nosotros debemos de ayudar a las mujeres que quieran estudiar, aunque la mayoría de las mujeres que estudian son desdichadas, porque les digo que se casan con unos patanes y burros, que ellas los mantienen, y desgraciados porque van a buscar a otras mujeres. No les gusta la inteligente, la fina, les gusta la corriente, la prostituta, la descarada, bueno, ya no digo otras cosas para que no les dé un patatús. Y entonces las mujeres inteligentes sufren porque el marido las usa como Hernán Cortés, pero las traiciona como Hernán Cortés. Bueno, voy a tomar en cuenta sus comentarios. Discúlpenme, hoy me extendí más, pero qué triste que tengamos como concepto de mujer indígena a la Malinche. Y qué triste de que una religiosa, una mujer del siglo XVII tuvo que irse de monja y sufrir todas esas cosas. Hasta un día la corrigió una de sus superioras y le dijo la Sor Juana Inés de la Cruz: cállese, madre, que usted es una tonta. Uy, se puso como grifa y fue a quejarse con el obispo. Y el obispo le dijo: pues mire, demuestre lo contrario. Demuestre lo contrario y entonces le pongo un castigo a su religiosa. Y bueno, era una tonta, ir a quejarse de que le dijeron tonta, pues. Pero así es la gente tonta, soberbia, grosera, chismosa. Bueno, la gente tonta que está en ciertos círculos, porque pues no, y como dijo la señora, y como dijeron los letreros aquellos que llevaron las de la marcha de ayer, una señora, estaba un letrado tratando de insultarla, y dijo: mire, yo no soy ignorante, pero no tonta. No me vea la cara. Sé lo que me está diciendo, no le puedo contestar del mismo modo porque no tengo preparación, pero yo soy ignorante, pero no tonta. Bueno. Diana Sáenz: buenas noches, padre José, buenas noches. Carmen León: buenas noches, padre, qué gusto poder escucharlo, Dios lo cuide y bendiga siempre. Bueno, Carmen León, muchas gracias, buenas noches. José Ábalos: buenas noches, padre José, muchas bendiciones, que Dios lo cuide, lo proteja de todos los malos por allá. Muchas gracias, José Ábalos. Dios nos está protegiendo a todos. Ya ves que en todos los lugares hay asesinos, como los estadounidenses que vinieron a Matamoros y 12 murieron. José: buenas noches, padre, Dios lo bendiga y lo colme de salud y fuerza. Muchas gracias. Filiberto Delgado: buenas noches. ¿Qué opina de Gertrudis Bocanegra, que era capaz de Pátzcuaro? Es que hoy nada más traté el tema de la Malinche y de Sor Juana Inés de la Cruz. También tengo que hablar luego de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de Gertrudis Bocanegra, que es aquí, pues creo que paisana de los michoacanos, y la Josefa Ortiz de Domínguez creo que es de Querétaro, pero a lo mejor es es guanajuatense, no sé, eso voy a fijar. Adriana Chávez: saludos, padre, que Dios lo bendiga. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios nos ayude a salir de este valle de lágrimas. Ya ven ustedes que la ministra Piña está siendo golpeada por el fajador del Palacio Virreinal. Y la otra
está siendo usada. Las dos, pues, las dos que puso López Obrador en el Supremo Poder Judicial, pues las está usando como las usó Hernán Cortés a la Malinche y a todas las mujeres que tiene ese hombre que está peor que Hernán Cortés. Alejandro Prado, saludos desde Phoenix. Que Dios lo bendiga siempre, Padre. Bueno, pidamos a Dios por la ministra Piña, que tiene una gran responsabilidad. Sobre ella recae en este momento que la democracia en México no se destruya. Y creo que Dios la va a ayudar y por supuesto que esto va a cambiar, que no vamos a llegar a esa dictadura tonta que nos quiere imponer el fajador de Palacio.